Y ya está como todos los sábados con nosotros Luis Estrada. Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues esta semana se publicaron dos encuestas sobre la situación del PRI en el Distrito Federal. La primera, la de Ulises Beltrán, BGC, que se publica en Excelsior, y la segunda de Parametría y Francisco Abundis, en las que dicen que el PRI está cerca del PRD y del PAN en el Distrito Federal. La pregunta aquí es si realmente el PRI está tan cerca de su oposición como lo muestran estas encuestas, después de 14 años de hegemonía perredista. Por una parte, nos dice Ulises Beltrán que el PRI es la segunda fuerza en el Distrito Federal y, sobre todo, que la figura más posicionada o mejor posicionada, de acuerdo a su encuesta, es Beatriz Paredes, seguida por Miguel Ángel Mancera, Demetrio Sodi, Federico Dorin, Carlos Navarrete y José Luis Luege. De hecho, no hay ningún otro priista y esto es importante por lo que vamos a ver en un momento más. Por otra parte, dice Francisco Abundis que si hubiera elección hoy, el PRI ganaría en el Distrito Federal, seguido por el PAN y el PRD, aunque uno de cada cuatro no se ha decidido. Y es importante también decir que el PRI obtiene su porcentaje más bajo de toda la República Mexicana en el Distrito Federal, solo por encima de Baja California y Baja California Sur. Entonces, aquí la clave está en que el electorado del Distrito Federal es independiente, es decir, cuenta con mayor escolaridad. Esto implica que hay mayor atención a los medios de comunicación, que en el Distrito Federal son los nacionales, y son los más políticamente activos, tienen mayor interés en política y son los que con mayor probabilidad van a ir a votar. Y entonces el electorado es el que cuenta también con la mayor proporción de independientes, que son aquellos que no se identifican con ningún partido, es decir, por su exposición mediática son críticos de las propuestas de todas las fuerzas políticas, y a diferencia de los indecisos, que son los que no se han decidido por quién van a votar, los independientes se fijan en otras variables para tomar su decisión de por quién van a votar. Un ejemplo de esto, un estudio que muestra que los independientes hasta 2000 en México, 2 de cada 3 habían votado en contra del PRI. Es decir, 2 de cada 3. 2 de cada 3. En 98 votaron a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, en 94 votaron por Diego Fernández de Ceballos y en 2000 por Vicente Fox, la fuerza que pudiera derrotar al PRI con mayor certeza. Igual que lo hicieron específicamente en el Distrito Federal en 1997 cuando votaron por Cuauhtémoc Cárdenas con tal de que no ganara el PRI. Entonces, esa es la tendencia. Esa es la tendencia y los resultados nos muestran, como está en la gráfica, que el Distrito Federal se ha caracterizado como ninguna otra entidad por la aversión al PRI. De los 417 puestos de elección popular que ha habido en el Distrito Federal desde 1997, como vemos, jefes de gobierno, asambleístas, diputados federales, jefes delegacionales y senadores, el PRI ha ganado solo un puesto de elección popular. Un solo puesto de estos 417. Uno de 417. Es decir, es un 0.23% de todos estos puestos. ¿Qué es lo que te muestra aquí? Que el Distrito Federal, al menos en estos años, no ha votado por el PRI. Sí, las simpatías del PRI no están en el Distrito Federal. No se encuentran por ningún lado en el Distrito Federal. La única posición fue la jefatura delegacional de Milpalta en 2003. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Con una ausencia de más de 14 años del PRI para capitalinos que de hecho jamás han estado gobernados por el PRI, ni en su delegación, ni en su distrito local o federal, ni en el Distrito Federal e incluso en algunos en la presidencia, ¿cómo podemos pensar que el efecto Peña Nieto puede trasladarse a los capitalinos y que le otorguen un voto de confianza si no han estado gobernados por el PRI en todos estos años? Y sobre todo lo que hay que ver es entonces si la sofisticación del electorado en el Distrito Federal realmente es la clave para que podamos ver la ausencia de un nexo emocional junto con la preferencia por un partido que en realidad está completamente desaparecido en el Distrito Federal. Pues interesante este dato que acabas de dar, Luis. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Gracias, buenas noches. Gracias, Joaquín. Nos vemos, Luis. Buenas noches.